Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Ruiz. Este trabajo lo hago con Cristian Rodríguez. Es un trabajo sobre el análisis que le hacemos a Noam Chomsky sobre la manipulación de los medios. Hoy me acompaña Diego Tomás, que es un asesor de medios del Ministerio de Defensa. Buenas tardes, Diego. La primera pregunta: ¿cree usted eficaz el uso de una estrategia de distracción en los medios de comunicación? Bueno, buenos días, Felipe. Primero que todo quería saludarlos y gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia todos estos años en el Ministerio de Defensa sobre comunicaciones. Bueno, pero primero que todo, los medios de comunicación nunca han sido apolíticos, los medios de comunicación siempre han tenido un fin. ¿Esto qué significa? Siempre han respondido a un poder, ya sea económico, político, cultural, siempre responden a un fin que busca que la gente haga algo o tenga una percepción sobre algo. En este sentido, la distracción hace parte de los medios de comunicación. Muchas veces los medios de comunicación han sido utilizados para que la gente cree falsas percepciones acerca de algo que ocurre. También puede creerse en varios puntos que los medios de comunicación o magnifiquen algo o minifiquen un hecho, respondiendo siempre al hecho de que esto hace parte de un interés detrás de eso. Conglomerados económicos, grupos políticos, grupos sociales, diferentes grupos siempre utilizan los medios de comunicación como parte de su estrategia para maximizar o minimizar mensajes, ya sean propios o ajenos. Además, hoy con las redes sociales tenemos aún un concepto mayor, que es el de que la gente consume y produce información al mismo tiempo, lo cual hace que la gente ya no esté, digámoslo, no esté atada a un medio, sino que ellos mismos sean el medio, lo cual, como veremos, digamos, y hemos visto en la actualidad, crea que la información falsa sea mucho más fácil de difundir y la gente la crea con mucho más, digámoslo, sin mayor restricción. Según lo propuesto por Chomsky, ¿sería razonable realizar la propuesta de un problema y después dar una solución? Pues bueno, esto sí es una cuestión que es muy interesante, y es que obviamente a cada necesidad le surge obviamente su solución. La política, en la economía y en diferentes ramos es muy común pues que por intereses propios, como lo dijimos anteriormente, la gente busque crear un problema para hallar una solución. Ya hemos visto esto a través de la historia. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que pasó con Irak, como con el presidente George Bush, creó unas supuestas armas, creó una supuesta ilusión de armas químicas y biológicas por parte del régimen de Saddam, que nunca se encontraron. Ustedes verán en diferentes puntos de la historia, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, cómo a la gente se le creaba un problema, se le creaba una necesidad y un problema para lograr una solución. Ustedes verán hoy en día, como le dije anteriormente, también es común que en las redes sociales esto se magnifica aún más, y la gente a la vez de que tiene un problema le dan una solución. Si falta el agua, si falta la energía, yo les doy una solución sobre eso, pero una solución que no es real. Yo intento crearles una necesidad para eso. Cosas, digámoslo, mucho más específicas con el tema del consumismo. La gente le crea la necesidad de tener el teléfono de última gama. Si no tiene el teléfono de última gama, no está ahí. Si no está metido en esta red, no está ahí. Por lo cual es importante siempre creer que la comunicación, como lo dijimos anteriormente, no es un tema, digámoslo, apolítico, ni no tiene interés, sino siempre responde a una necesidad que alguien le pone sobre, digámoslo, sobre la mesa. Mantener al espectador engañado por medio de publicidad como si tuviese un déficit mental o fuese un niño, ¿sería una estrategia viable para la política? Siempre lo ha sido. Yo creo que en este caso lo que pasa es que cada vez la información es más fácil. Anteriormente pues existían periódicos, revistas, y ustedes ven que el porcentaje de la gente que lee hoy periódicos o revistas es mínimo. Con un tweet, con un post en Facebook, con una foto en Instagram que tenga digamos una leyenda, la gente ya puede crearse una historia o algo alrededor de un suceso que le interese. Entre más, digamos, cada día la comunicación se está simplificando a frases mucho más cortas, a imágenes, a emoticones, a memes, lo cual hace que la gente, digámoslo, consuma sin masticar aún más la información y sea más estúpida, digámoslo en el buen sentido de la palabra, a la hora de consumir. La gente no distingue qué es falso, qué es verdadero, sino únicamente lo que hace es comer entero. En ese sentido, sí podemos decir que la gente hoy en día, digámoslo, si está bien más informada, la calidad de información cada vez es menor. ¿Cree que pueda imponerse como cultura el ser vulgar e inculto? Pues yo creo que ustedes lo han visto en las últimas elecciones de Estados Unidos, y también en el caso del referéndum por la paz, el plebiscito por la paz en Colombia. Aquí la discusión no fue de argumentos, sino de hablar de emociones y de lo vulgar. Entonces, insultar al otro, minimizar al otro,
igual en la actual campaña que tenemos con el nuevo presidente, se trata de mirar cuál es el gordo, cuál es el canoso, cuál es el flaco, en vez de mirar la calidad de los argumentos, se trata más de buscarle, digámoslo así, el lado más vulgar y digámoslo mundano, antes de mirar en sus ideas. ¿Qué piensa cuando nota que alguien trata de hacer creer al otro que es culpable por sus desgracias, cuando esto es totalmente erróneo? Pues hace parte del engaño de los medios de comunicación y no solo los medios, de lo que hablamos hoy en día del social media, y es intentar crear las llamadas fake news como corrientes para que se vuelvan verdades. Se ha dicho muchas veces que una mentira contada 1000 veces es una verdad. Desde la Segunda Guerra Mundial con Goebbels, pues esto se notó. ¿Y qué pasa? Pues en los actuales días esto no ha cambiado y muchas veces la gente cree que es culpable por algo cuando no lo es. Por ejemplo, el ejemplo de la gente que dice, yo porque saqué el celular, si me robaron es porque saqué mi celular, al contrario, es porque falta más seguridad en las calles. O sea, uno no puede echarse las desgracias ni culpas ajenas que cree que son de otro en uno mismo. En realidad muchas veces el sistema lo que nos condiciona es a querer ver muchos mitos, muchas falsedades que por estar en las medios de comunicación nosotros damos por ciertas. Se trata básicamente de... Listo, con esto concluye nuestra entrevista. Espero que la hayan disfrutado y ya vendrán mejores propuestas. Hola, buenas tardes. En este momento me acompaña Darío Figueroa. Él es analista de medios en una compañía de comunicaciones estratégicas para asesorar agencias públicas. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué opina del papel que cumplen los medios de comunicación al momento de aplicar una estrategia de gradualidad en la política? Los medios de comunicación son sagaces en ese aspecto. Ellos generan en un principio una indignación a la hora de informar, lo vemos por ejemplo en el caso del 4 por mil o en el incremento de la valorización de los predios, pero después de eso dejan el tema a un lado y generan que la gente también lo olvide y por el contrario empiezan a generar un aspecto de aceptación de la población hacia esos temas. Invitados especiales, no sé, en fin, voceros especializados en manejar la opinión pública y también los medios le permiten a la población manipular esa idea de la contrariedad frente a los temas de indignación. Imponer de forma dolorosa y necesaria. Según como dice Chomsky, una decisión de poca aceptación en los medios de comunicación es lógico. Claro que sí es lógico y es bastante lógico porque la forma más efectiva para llegar a todas las personas en nuestro país son las grandes cadenas de medios de comunicación. Vemos como en algunas partes alejadas de las grandes ciudades se usa mucho la radio y todos estos medios de comunicación son implementados por todos esos grandes medios para poder cambiar perspectivas e ideas políticas o sociales frente a cualquier persona. Entonces vemos como la gasolina, independientemente de que somos un país productor de petróleo, incrementa y los medios de comunicación simplemente se limitan a informar y a dar de cierto modo a sustentar por qué debe subir y no por qué debemos cambiar ese tipo de situaciones. Estamos actualmente en un país el cual es manipulado por las emociones, como imponen en algunas campañas presidenciales. Está claro que muchas de las estrategias de comunicación, no solamente publicitarias, sino también políticas, van basadas o están argumentadas en emociones y sentimientos. Coca-Cola no es una marca que venda cualquier cosa, vende felicidad y deja de vender gaseosas o su producto para vender el concepto de felicidad. En Colombia pasa igual, vemos como términos como castrochavismo pegan muy duro o se infiltran dentro de la sociedad basados en los temores que pueda sentir la gente, o en el plebiscito como ganó el no, basados en supuestos y lo que ahora han llamado es las fake news, tratando de cambiar las perspectivas para realmente dejar miedos y ciertas emociones de odio, rabia en algunos casos, que llevan a las personas a votar o a elegir ciertas características del mercado según las emociones que les ¿Qué producen. opina de la facilidad que encuentran los medios en el momento de influenciar las opiniones de aquellas personas que no están bien educadas o que tienen una educación muy baja? Desgraciadamente estamos en una sociedad donde el nivel de educación es muy bajo. Posiblemente a nivel nacional nuestra educación no supere sexto de bachillerato o la primaria en algunos casos, hablo de las zonas rurales. Y obviamente es mucho más fácil influir a una persona que no puede crear sus propios argumentos o sus propias ideas políticas porque simplemente hacen lo que los medios de comunicación quieren que ellos hagan
o de la forma en la que ellos ¿Qué quieren. opina de que los medios de comunicación incentiven a la población a ser inculta, vulgar y mediocre? Mi opinión es tajante en ese aspecto, porque está claro que vivimos en una época en donde las narconovelas y las series de televisión basura pesan más que la misma información, a tal punto que el noticiero del mediodía gasta más del 30% de su noticiero en una zona de farándula y entretenimiento que realmente deja de ser importante para la sociedad. Los medios de comunicación aprovechan ese tipo de cosas para darle a la gente lo que realmente quiere, y es esa mediocridad en la información la que nos lleva a tener gusto por narconovelas o por Sin tetas no hay paraíso, o en algunos casos hasta haciendo alusión a grandes personajes que tanto daño le han hecho a nuestro país como Pablo Escobar, llevándolos hasta que sean famosos en el exterior. ¿Qué piensa del sistema y la gente que se encuentra atribulada por los medios de comunicación? Está claro que el sistema es una cosa gigantesca, es una maquinaria gigantesca. Los medios de comunicación no son ajenos al sistema, y el sistema de cierto modo manipula a las personas a partir de los medios de comunicación. Si la pregunta va enfocada a la forma en la cual manipula los medios, es claro, los intereses políticos, públicos y de cierto modo personales de cada dueño de los medios de comunicación afectan las diferentes creencias que pueda tener las personas sobre diferentes temas políticos, públicos o económicos en nuestro país. Buenas noches, me presento, mi nombre es Camilo Rodríguez y pues como vieron anteriormente, ese fue un video realizado con ayuda de mi compañero Felipe Ruiz. Lo realizamos por la tarde en las instalaciones de la universidad. Entonces pues les hicimos 5 preguntas a 2 personas diferentes, ¿sí?, acerca de las 10 estrategias de manipulación que Chomsky propone. Entonces pues aquí voy a dar una pequeña opinión acerca de lo que son las 10 manipulaciones, de algunos de los métodos que Chomsky propone para la manipulación, ¿sí? Entonces me parece que son estrategias muy rígidas, o sea, muy estrictas, algunas exageradas, por decirlo así, también ilógicas, porque por ejemplo una de ellas es la de crear problemas y después ofrecer una posible solución. Entonces eso es algo que conlleva a que la gente tenga cizaña. Entonces, por ejemplo, siembra cizaña en la demás gente, porque pues le está dando una problemática así de la nada, pero pues a la vez hipotéticamente le está dando una solución. Otra estrategia también que pues es muy fuerte, pienso yo, es que dice que se debe ofrecer que la calidad de educación dada a clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. O sea, a lo que se refiere es que se debe ofrecer la peor educación a quienes tengan menos recursos. Y pues esta es una estrategia totalmente ilógica, porque pues si nos ponemos a hablar de lo que es la educación en el mundo, los países más subdesarrollados, por ejemplo como Alemania, que ya son muy desarrollados en la ingeniería y en muchas cosas, pues lo han logrado es porque sus bases desde pequeños se ha implementado lo que es una buena calidad. Entonces al tener una buena calidad de educación, por decirlo así, sí, desde la niñez en adolescencia y todo, y así en todas sus etapas, pues obviamente que pues se va a tener gente o va a haber población pues con mayor capacidad de dar soluciones, de brindar ayuda no solo a la comunidad, sino para muchas cosas, ¿sí? Entonces pues teniendo una educación excelente desde el principio, a futuro se van a lograr grandes cosas. Otra estrategia así que me parece pues muy fuerte es la que dice Chomsky acerca de que se debe... es esta, es que no recuerdo bien el nombre. Ya, dice que es utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
O sea, hacer uso del aspecto emocional, por ejemplo, como pasa en nuestro país. Este es un país que, pues lastimosamente, se deja llevar mucho por las emociones, ¿sí? Por lo que ofrecen los políticos. Podría ser un claro ejemplo de manipulación, como lo es Duque, que Duque en sus campañas pues, políticas tiene como rigidez de que si no votan por él o si no votan por sus candidatos o a su campaña, puede que Colombia se convierta en una segunda Venezuela, pero eso es algo totalmente ilógico porque son dos realidades diferentes. De pronto puede que se asemejen, pero son diferentes, entonces al ser diferentes no van a ser nunca lo mismo, ¿sí? Entonces ahí está la política, la cual siembra miedo a los pobladores, pues para que voten por ese candidato, para que así ellos piensen hipotéticamente de que él no va a hacer que el país se convierta en una segunda Venezuela. Entonces ese sería un claro ejemplo también de manipulación. No siendo más, pues esta sería todo nuestro aporte según las 10 estrategias de manipulación de Chomsky. Muchas gracias.